tipo de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. En Nicaragua la represión sigue cobrando vidas, también libertades. Al menos 73 opositores y críticos del régimen permanecen encarcelados, entre ellos 22 adultos mayores. Esto según denuncias del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. La tragedia se agudiza con la reciente muerte bajo custodia del preso político Carlos Cárdenas, el segundo en menos de una semana. Su cuerpo ha sido entregado a la familia tras 15 días de desaparición forzada sin explicaciones oficiales. ¿Qué hay detrás de estas muertes? ¿Qué significa para la democracia en la región? Hoy lo ponemos sobre la mesa de debate aquí en Ángulo. Bienvenidos. La muerte de presos políticos bajo custodia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no es un hecho aislado de esta semana. En Nicaragua y bajo la dictadura de los Ortega Murillo, desde 2019, al menos 6 presos políticos han muerto estando encarcelados o bajo arresto domiciliario en condiciones de aislamiento y hostigamiento. Hasta la fecha no se ha conocido investigación alguna o establecido responsabilidades por estas muertes. El primero fue Eddie Montes, ciudadano nicaragüense estadounidense, asesinado el 16 de mayo de 2019 en la cárcel La Modelo por un guardia del penal en circunstancias nunca esclarecidas. Luego se registró la muerte de Santos Flores en noviembre de 2021, un abogado que había denunciado abusos sexuales de Ortega contra su hermana menor y que falleció tras años en prisión en condiciones inhumanas. En febrero de 2022 murió en prisión el general retirado Hugo Torres, histórico comandante sandinista que en los años 70 había participado en la liberación del propio Daniel Ortega. Torres fue detenido en junio de 2021. Su salud se deterioró en el Chipote y el hospital policial nunca le brindó la debida asistencia. El 30 de septiembre de 2024 falleció en arresto domiciliario Humberto Ortega Saavedra, ex jefe del ejército y hermano del dictador. Había sido sometido a aislamiento total desde mayo de ese año por sus críticas al régimen, sin acceso a tratamiento médico adecuado. La entrega de los cadáveres de Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas ha desatado una ola de temor entre las familias de los presos políticos que siguen detenidos. En todos estos casos, las familias denunciaron negligencia, falta de atención médica, restricciones arbitrarias y ausencia de información clara, cosas que hasta hoy nunca han recibido. La dictadura sandinista Ortega Murillo entregó sin vida al opositor político Carlos Cárdenas Cepeda, tras 15 días desaparecido desde las redadas militares en Managua. Estos crímenes de lesa humanidad en tan solo una semana confirman lo que venimos señalando. El Frente Sandinista de Liberación Nacional es una organización terrorista. Y la ONU también ha rechazado estas desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias por parte del régimen Ortega Murillo. Han instado a la comunidad internacional a prevenir, a investigar y sancionar cualquier acción que se lleve a cabo en contra de dirigentes políticos que se oponen a la dictadura nicaragüense. En Nicaragua, 30 personas, 21 hombres y 9 mujeres permanecen desaparecidas después de haber sido detenidas de manera arbitraria. De estas, al menos 13 tienen condiciones delicadas de salud. Cuenta oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de América Central insta al Estado a poner fin a la desaparición forzada y a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente. Hoy conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, recordando la obligación de los estados de prevenir, investigar y sancionar toda desaparición forzada. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy, hablando de Nicaragua, de la situación. Como vemos, pues hay pronunciamientos, hay persecución, hay pérdida de vidas, libertades, que van desde activistas hasta obispos también. Vamos a hablarlo en Costa Rica, darle la bienvenida a esta hora a Marlon Medina Robleto. Él es abogado y miembro de coordinación colegiada del espacio de diálogo entre actores nicaragüenses y miembro de la organización Juntos por Nicaragua Libre. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Marlon. Las gracias a usted, Ruth. Gracias. Gracias también en Costa Rica. Voy a saludar a Danilo Martínez Rodríguez. Él es abogado exiliado en Costa Rica y coordinador general del Movimiento de Unidad Democrática MUD. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme llegar hasta su audiencia.
Gracias también en Nueva York. Voy a integrar a este panel a Meilbort Petit, analista internacional, investigadora, politóloga venezolana especializada en crimen organizado transnacional. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Un placer estar con ustedes y con su audiencia. Gracias a los tres por participar. Vamos a empezar esta ronda hablando sobre lo que ha sucedido en los últimos días. Marlon, empiezo con usted. ¿En qué parte o en qué fase estamos, sin hacer comparaciones, pero que se han dado también, tanto en Nicaragua como en Venezuela, el hecho de desapariciones de presos políticos? En este caso han entregado el cuerpo de un preso político que estaba desde hace 15 días en desaparición forzada. ¿Estamos en un punto de no retorno en el régimen de Ortega Murillo o aún hay un margen para, no sé, quizás lo que se dice en Venezuela, por ejemplo, con el dictador Maduro, una salida negociada? ¿Cómo está la situación actual en cuanto a presos políticos en Nicaragua? Gracias, doña Ruth. En Nicaragua, lamentablemente, estamos en una situación en la que no se le ve salida próxima, al menos. El dictador ha estado acostumbrado a tener que negociar cuando se encuentra al filo de la navaja, y él quiere asegurarse de que eso no suceda. Y esto lo está haciendo precisamente con este tipo de acciones. No es algo que se esté dando en días recientes. En una sola semana se han registrado estos dos casos, pero ya hay otros casos documentados en donde se toma a personas desde sus hogares como prisioneros y a partir de ahí estas personas desaparecen. No se tiene conocimiento del sitio a donde los llevan, se mantienen incomunicados y esto lo convierte en una desaparición. A sus familiares no se les informa dónde están. Lamentablemente, este hecho más reciente del doctor Carlos Cárdenas Cepeda, pues es entregado él ya fallecido. Anteriormente había sucedido exactamente lo mismo con otro opositor, don Mauricio Alonso. Pero lo grave de esto es que se presiona a la familia para que se dé un entierro expreso inmediato, no se da posibilidades de que sus seres queridos se despidan de él, los obligan a que de manera inmediata los vayan a sepultar sin posibilidad alguna siquiera que se pueda practicar algún tipo de pericia forense, porque no está explicando tampoco el régimen la causa de muerte. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El régimen no solamente quiere enviar un mensaje a la familia de los opositores, sino a toda la sociedad en general. Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecirnos o a no agachar la cabeza. Este es el resultado que tenemos y nosotros realmente no le vemos ninguna salida negociada, al menos en el contexto actual que se encuentra en Nicaragua, doña Ruth. Gracias por esta primera intervención, Marlon. Quiero ahora preguntarle a Danilo, ¿cómo pueden los nicaragüenses en el exilio, en esta primera intervención que quiero tener suya, incidir en lo que está sucediendo dentro de Nicaragua con respecto a los presos políticos, a estas desapariciones? No solo estamos hablando, como lo decíamos, de libertades, sino de vidas. Muchas gracias, doña Ruth. Bueno, hay un conjunto de acciones que se están realizando, ¿verdad? Desde buscar la justicia universal, el camino de la justicia universal. Recordemos que Daniel Ortega tiene una orden de captura proveniente de la justicia argentina y que se está trabajando también para abrirle casos en otros países donde opera la justicia universal. Pero evidentemente que existen otros mecanismos, pues, como en el campo, por ejemplo, de las acciones en el campo exterior, ¿verdad? Presión diplomática, dijéramos denuncias, y además de eso, la memoria colectiva, la labor investigativa, porque el problema es que estos son subregistros, y en eso quiero resaltar,
O sea, significa que no estamos frente a una lista completa. ¿Por qué? Porque no existe la retroalimentación de parte del Estado. Recordemos que Nicaragua, como Estado, pues el régimen sandinista se ha salido de los mecanismos internacionales de la OEA, de la ONU y de todo, allí ha desconocido la mayor parte de los tratados, removió la parte correspondiente a la norma jurídica de los derechos humanos de la Constitución y ha hecho una serie de cambios en el ordenamiento jurídico que le permite capturar y llevar a los tribunales hasta los 6 meses a las personas. Entonces, aquí lo más grave es que el 45% de esta lista de su registro que tenemos se encuentran desaparecidos. Entonces, la angustia sube, ¿verdad? Se incrementa la desesperación de los familiares porque puede ser un destino similar a estos 2 últimos casos, el del 25 de agosto y el del 29 de agosto. Pues en una misma semana solo llamaron a los familiares. En el caso específico de Mauricio Acosta, llegaron al extremo de la crueldad que llamaron a la familia para que se presentara al cementerio, porque ya la policía había cavado la tumba y entonces los familiares miraron que sembraron ahí un ataúd, lo cerraron, le dijeron que se fueran, que no hablaran nada y se quedaron custodiando todavía la tumba para que nadie llegara a hacer ningún reclamo o ninguna presencia. Maybord, quiero preguntarle a usted, en cambio, de acuerdo a los hechos que no dejan de pasar, de suceder en Nicaragua, ¿qué papel deben jugar, por ejemplo, organizaciones internacionales? Estamos hablando de OEA, de ONU, de CIDH, con respecto a estos delitos de lesa humanidad que se dan, y repito, en esta comparación, en el régimen de Maduro en Venezuela, en el régimen de Nicaragua, de Ortega Murillo en Nicaragua también. Mira, creo que es importante entrar en el contexto de que la ONU, la OEA y otros organismos internacionales tienen deudas pendientes con la justicia y con los ciudadanos tanto de Nicaragua como de Cuba o de Venezuela y otros, porque no hacen absolutamente nada de lo que establece la regla y la práctica de esas mismas organizaciones. En el caso de Venezuela se ha logrado que haya un movimiento, que se escuchen a las víctimas en la OEA, en varios de las reuniones y de los comités de derechos humanos de la ONU, en la Corte Penal Internacional, pero no pasa nada. Y no pasa nada porque hay un reino de impunidad, porque hay tentáculos de los regímenes en esas organizaciones que se supone deben defender esto y evitar la impunidad. Con el caso de Daniel Ortega ya lo hemos visto en otras oportunidades, ha hecho realmente lo que mejor le plazca, violando todo tipo de acuerdos y de hecho saliéndose de las organizaciones que se encargan de la defensa de los derechos humanos. Lo mismo hizo Nicolás Maduro en algunos de los casos que se pueden comparar, pero tristemente en Venezuela hemos visto cómo personas que están bajo la custodia del régimen venezolano han muerto y las explicaciones son exactamente nada, y lo que representa la aplicación de la justicia para los responsables de estas muertes bajo la custodia del Estado y muchas veces desapariciones forzadas y muchas veces también todo lo que representa el mecanismo de igualdad y de impunidad para las familias y las personas que están siendo objeto de este tipo de delitos es nada. Es decir, no hay aplicación de la justicia, hay mucha narrativa, Ruth, que ha venido sembrándose. Hoy nosotros nos despertamos, por ejemplo, como en la Corte Penal Internacional, el encargado de hacer la investigación, el fiscal que se debía haber dedicado a trabajar el tema de la violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad de los responsables del régimen de Nicolás Maduro, ya no va a estar. Y no va a estar por una serie de elementos de corrupción que se descubren a su alrededor. Igualmente pasa en muchos otros tribunales, con lo cual te puedo decir que hay que hacer una revisión
porque se requiere la utilización y el planteamiento y la acción directa para evitar que siga ocurriendo esto, pero hasta el momento no lo hemos logrado, Ruth, muy a pesar del trabajo que han hecho las organizaciones que defienden los derechos humanos. Ahora, con respecto, Marlon, a esto que está señalando Maybot, impunidad, esa es una palabra que es básica dentro de lo que sucede en Nicaragua. ¿Qué mensaje envía al mundo el hecho de que el régimen de Ortega Murillo mantenga a más de, según denuncias de ciertos grupos, a 70 opositores en prisión, incluyendo incluso adultos mayores? Sí, correcto. Y por lo menos, como lo decía muy bien el doctor Martínez, aproximadamente un 45% de esas personas detenidas están en completa desaparición, no sabemos nada de ellos. Bien, ¿qué mensaje se envía? Aquí hay todo un mensaje desafiante por parte de estos regímenes dictatoriales. Como bien lo decía la señora Petit, a ellos no les importa. Realmente se salen de aquellos foros internacionales donde son cuestionados, más bien argumentando razones totalmente absurdas, y tratan de desvincularse de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Y aquí juega un papel muy importante este discurso que ha sido utilizado de manera perversa en el sentido de los principios de la doctrina Estrada de no intervención de otros países en los asuntos internos de un país. Y esto únicamente ha servido como refugio, como escudo a este tipo de gobiernos o regímenes totalitaristas para hacer de las suyas. Nosotros creemos que debe haber todo un actuar conjunto por parte del mundo democrático en el sentido de poder ponerle fin a este tipo de prácticas. Realmente lo que aquí ha sucedido es que se toma control absoluto y obedece a toda una lógica que va vinculada con el miedo y el control social de sus propios habitantes. La censura como tal es uno de los mecanismos, pero el miedo ellos han visto que resulta aún más efectivo. Y hay que reconocer que debe hacerse una revisión, como bien lo menciona la señora Petit, acerca de la efectividad que estos organismos multilaterales están teniendo en las necesidades globales que los pueblos estamos teniendo. ¿Están siendo funcionales? ¿Se merece una revisión? Este es un debate que aún no se ha tenido y creemos que resulta no solamente necesario, sino también urgente. Abogado Martínez, usted como abogado, como exiliado también, ¿qué implicaciones legales, hablando de los últimos acontecimientos, tiene la desaparición forzada, posterior entrega además del cuerpo de Carlos Cárdenas a sus familiares sin ningún tipo de explicación? Sí, bueno, continuando, señora Ruth, quiero decirle que efectivamente estamos frente a un Estado forajido, un Estado que está al margen de todo el ordenamiento jurídico internacional, que se ha salido del sistema interamericano y que, por lo tanto, ¿verdad?, esto aumenta la responsabilidad penal internacional, que ahora sí existe y que existen instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, como la Justicia Universal y como algunos casos de tribunales ad hoc especiales que perfectamente puede realizar las Naciones Unidas. Pero déjeme decirle que en el campo político nosotros creemos que se debe pasar a consolidar la unidad de toda la oposición nicaragüense y acelerar la caída del régimen, porque estos mecanismos internacionales han sido insuficientes. Y aquí quiero dejar una crítica, ¿verdad?, constructiva. La Carta Interamericana de Derechos Humanos garantiza la democracia como el sistema que permite acceder al poder
a todos los sectores sociales, a todas las personas. Pero se trata también de una democracia que debemos construir, que no solamente permite el acceso al poder, sino también que permita que el pueblo recupere su soberanía cuando algún gobernante o algún líder autoritario quiere atornillarse en el poder. Yo creo que ahí hay un vacío enorme, porque esta Carta Interamericana más bien ha servido para mecanismo de retraso, como lo hemos visto efectivamente en el caso de Nicaragua, donde hubieron centenares de resoluciones, pero no hubo ningún resultado práctico. Ahora, Maybot, con respecto a la perspectiva regional, ¿cómo se inserta la represión que hay en Nicaragua dentro del panorama de crisis políticas, autoritarismos que tenemos en algunos países de nuestra América Latina? Justamente, Ruth, ese es uno de los grandes desafíos. Estamos hablando de que hay un paralelismo entre lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Venezuela, en Cuba y en otros países que están aliados por una serie de acuerdos, de alianzas o pertenecen a grupos comunes. Hemos visto cómo no hay ningún tipo de acción. Y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde hay presos políticos de otras nacionalidades como Colombia, Argentina, etcétera, no hay ninguna acción hasta el momento conjunta que permita presionar al régimen de Nicolás Maduro para sacar esos presos políticos. Se dio a través de algunas acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos para liberar a los presos que tienen nacionalidad norteamericana, pero hasta el momento no se ha logrado ningún mecanismo que permita o que por lo menos empuje y presione. Todo lo contrario, vimos ayer cómo se reunió la CELAC en Colombia para hablar sobre el apoyo al régimen de Nicolás Maduro en un momento circunstancial que se está dando con la acusación por parte del gobierno de los Estados Unidos de ser Maduro, Diosdado Cabello y otros cabecillas del Cartel de los Soles. Hemos visto cómo hay movimientos de apoyo a lo que se representa una posible violación de la soberanía, pero no hay una respuesta conjunta en función de los más de 900 presos políticos que tiene el régimen venezolano en unas condiciones deplorables y que realmente violan todo el proceso, todo debido proceso y todo el derecho internacional que se establece para ello. Lo mismo vemos en Nicaragua, tal vez en una menor medida, tomando en cuenta el tamaño de los dos países, pero no hay ningún movimiento conjunto. Cuando se escuchan las voces están divididas y estos modelos orgánicos de autoritarismo también tristemente tienen apoyos extrarregionales que les importa muy poco influir en la toma de decisiones para que no se produzcan este tipo de atropellos y de derechos violados, sino que muy por el contrario, en base a todos los privilegios que tienen estos autoritarismos en materia de la economía ilegal, aprovechan esto mirando para otro lado cuando se requiere una discusión internacional sobre el tema de la violación de derechos humanos y la no aplicación de la justicia, violación de derechos procesales en los países que están comandados por estos sujetos que, dicho sea de paso, tienen también investigaciones y acusaciones federales por delitos de narcoterrorismo. Es muy triste, pero es la realidad. Muy brevemente, Marlon, antes de irme a la pausa comercial, con respecto a estas comparaciones que estamos haciendo, Venezuela, Nicaragua, desaparición forzada en pleno siglo XXI, en el 2025, ya son cosas que uno en realidad le cuesta creer, pero existen en estos regímenes autoritarios que tenemos en nuestra región. ¿Cómo impacta la muerte de Carlos Cárdenas, lo que se ha conocido último en la percepción internacional sobre Nicaragua y también en esa búsqueda de solidaridad regional? Este tipo de situaciones y de hechos que se presentan en Nicaragua y en algunos otros países definitivamente tienen impacto a nivel internacional. La comunidad internacional logra ver que todas las acusaciones que se han venido haciendo a través de estos años son absolutamente ciertas, y es por eso que ya ha sido documentada la situación de Nicaragua en varios informes de Naciones Unidas y de algunos otros organismos
de carácter hemisféricos como la OEA. El deber de garantía a la vida y a la integridad personal en Nicaragua no se está cumpliendo. Y no estamos diciendo acá que es imposible que una persona privada de libertad pueda fallecer bajo custodia de un Estado. Eso puede suceder, pero ante una situación de esa naturaleza, obligadamente debe llevarse a cabo una investigación exhaustiva a efectos de dar a conocer qué fue lo que sucedió y no solamente explicárselo en primera instancia a sus familiares, sino a toda una sociedad. No podemos aspirar a que esto se cumpla porque, tal y como ya lo ha mencionado la señora Mayport, estos regímenes son controlados también por el crimen organizado. Y aquí lo que tenemos es al crimen organizado al mando de la administración de uno o varios países con redes internacionales extensas que se apoyan en... Marlon. Sencillamente. Vamos a irnos a un pequeño corte comercial, vamos a ahondar esto que usted ha empezado con la idea, las acciones legales, diplomáticas, que de pronto se pueden emprender desde el exilio para visibilizar o exigir justicia para estos crímenes o situaciones en particular que se viven en Nicaragua, que se viven en Venezuela, y qué riesgos enfrentan hoy mismo familiares de presos políticos en Nicaragua cuando denuncian estas violaciones a los derechos humanos. Volvemos luego del corte comercial, esto es Ángulo. Seguimos en Ángulo hablando de Nicaragua. También sacamos a colación sobre lo que se conoció hace algunos días, que cualquier terreno, edificación o cuerpo de agua en Nicaragua a menos de 15 kilómetros de sus fronteras desde ahora será propiedad estatal. Esto es lo que recoge la Ley de Territorio Fronterizo, que fue aprobada por la Asamblea Nacional de forma expedita, sin consulta previa a ninguna comisión. La normativa establece que una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras del país pasa a ser propiedad del Estado nicaragüense. Según el texto, el objetivo es reforzar la soberanía, la integridad territorial y también la seguridad frente a posibles injerencias externas y delitos como narcotráfico, trata de personas o lavado de activos. Ya Estados Unidos ha alertado a sus ciudadanos sobre riesgos de inversión en Nicaragua tras la aprobación de esta ley de confiscación masiva de los terrenos. Abogado Martínez, ¿qué podemos comentar sobre esta ley que también llamó la atención, lo que ha sucedido en estas últimas semanas con respecto a lo que está en juego? Y también se habla de amenazas externas, además. Sí, bueno, en ese caso ha sido un zarpazo más que ha dado el régimen contra el derecho de propiedad de los nicaragüenses, por un lado, pero además algo más grave es contra los tratados, convenios y contra las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a los derechos de los pueblos originarios de la costa caribe de Nicaragua, que todos sabemos que su vida, su hábitat está alrededor del río Coco, que es un río fronterizo. Entonces, la ley anterior que fue derogada reservaba un espacio de 5 kilómetros a partir de la línea fronteriza, pero esta vez el régimen lo triplicó, llevándose con eso inclusive más de 25 municipios afectados, que son municipios fronterizos, afectados con propiedades. Hoy las personas que habitan en esa zona no pueden vender, no pueden hipotecar, no pueden comprar, es decir, han sido despojadas, se acostaron siendo dueños, propietarios y se despertaron despojados de sus propiedades. De tal suerte pues que esto ha indignado totalmente a la población y también ha soliviantado los ánimos de los pueblos originarios, que recordemos que los miskitos, los mayagnas, los creoles, los ramaquíes, los sumos, todos estos pueblos indígenas ya estuvieron en guerra contra el sandinismo en los años 80
ya se enfrentaron en guerra contra el sandinismo la primera vez y fueron ellos casualmente los primeros que se levantaron en los años 80 antes de que se generalizara el fenómeno de la resistencia nicaragüense. Entonces, casi con toda seguridad que si no se toman medidas urgentes o no se revierte esa medida, vamos hacia un cuadro más o menos similar, porque los indígenas no van a permitir que les despojen de su hábitat. Eso por un lado. Por otro lado, yo considero que Ortega lo ha hecho porque él juzga a las personas por su propia experiencia, pues, de vida. Es decir, ellos utilizaron 10 kilómetros de territorio de Costa Rica para invadir Nicaragua en los tiempos de Somoza. Entonces él se está preparando para evitar de que se invada Nicaragua con fuerzas externas de otras fronteras. Algo de lo que se está hablando también en Venezuela, Maybot, el tema del momento, esto de una posible invasión, así se protegen. ¿Qué acotar con respecto a esta situación que ha sido calificada por muchos analistas como inconstitucional, hecho de que el Estado declare como suya toda propiedad privada en una franja de 15 kilómetros sin indemnización previa además? Bueno, en el caso de Nicaragua es absolutamente violatorio a todo lo que es la regla, pero hay que entender que cuando hay un gobierno, un régimen de carácter autoritario como el de Daniel Ortega y su esposa, pues la regla no se utiliza salvo que sea para garantizar la narrativa del régimen. En el caso de Venezuela, las cosas tal vez marquen un camino distinto en relación a ese punto en particular, porque hemos visto cómo tal vez desde el inicio del régimen de Hugo Chávez, el tema de la propiedad privada pues puso a muchos, y las extracciones o las incautaciones de propiedades, de títulos de propiedad y el traspaso ilegal por parte de Hugo Chávez ha traído graves consecuencias a nivel internacional. Y te puedo citar como ejemplo la pérdida de Citgo por haber expropiado propiedad privada a las empresas transnacionales que habían acordado algo con el Estado, a pesar de esas reglas tan débiles en materia de propiedad privada y en materia de negocios. Con la gente es otro asunto, porque los grupos criminales pueden llegar a poseer la propiedad de las personas independientemente de que no haya una transacción en las notarías. En Venezuela hay una clara intención del Estado de poseer y a la vez de hacer narrativa en el marco de dos programas que hay para entregar como regalo por parte del régimen venezolano, en este caso y hoy en día con Nicolás Maduro, pero también ocurrió con Hugo Chávez, esas propiedades que terminan siendo parte del mismo Estado, como lo hace toda regla del modelo comunista en función de esta naturaleza. Hay mucho movimiento, te puedo decir que en el caso de Venezuela ya este aspecto pareciera que ha sido digerido por la población, no hubo ningún tipo de repercusión interna, pero sí externa. Y en materia de las llamadas invasiones, pues creo que podemos ser un modelo, ¿no? Al igual que otros países donde ha ocurrido este tipo de eventos. Abogado Medina, antes de irme al corte comercial, hablar de las implicaciones que tendría para los inversionistas extranjeros, por ejemplo, con propiedades en estas zonas, hablando básicamente que Estados Unidos ha alertado a los ciudadanos sobre los riesgos de invertir en Nicaragua. Claro, Ruth. Tratar de sacarle lógica a lo que hace este tipo de regímenes es prácticamente imposible. Nicaragua no es un país que esté en guerra con ningún otro y no se justifica bajo ninguna circunstancia una medida de esta naturaleza. Ni siquiera en los años 80, en donde tuvimos 10 años consecutivos de guerra, se dio una medida tan absurda como la que se está aplicando al día de hoy. Esto constituye, tal y como aquí ya lo han dicho, una expropiación de hecho, que es absolutamente prohibida por el derecho internacional y por las constituciones que velan por el derecho de propiedad. Trae un mal mensaje no solamente para aquellos que aspiren
a hacer algo en esos 15 kilómetros, sino a nivel país en general, porque estas ocurrencias se pueden dar en cualquier otro lugar. Y desde hace mucho tiempo la inversión está siendo muy cautelosa, la inversión sana, la inversión de recursos lícitos en Nicaragua, y la gente se está absteniendo de invertir. Únicamente pues están llegando los aliados del régimen, a los que se le garantiza protección. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, volvemos inmediatamente con las conclusiones en ángulo con mis tres panelistas, y voy a plantear algo que también se ha puesto sobre la mesa. Esto ha sido afirmado por un periodista internacional que asegura que Nicolás Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua, ser recibido por sus amigos Daniel Ortega, Rosario Murillo, etcétera. Voy a recoger la conclusión, la versión sobre esto que ha trascendido en la prensa internacional enseguida, luego del corte comercial, a mis invitados. Bien, para cerrar el programa quiero conocer el criterio muy breve de cada uno de mis panelistas sobre la afirmación que fue difundida en los últimos días por parte del periodista peruano Jaime Bailey, quien afirma que Nicolás Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua. Sabemos, aliado político, clave del régimen chavista en la región. Esto en medio de un contexto del incremento de la presión militar judicial de Estados Unidos sobre los líderes del chavismo. Voy a empezar con Maybor, luego le doy la palabra a Danilo y cierro con Marlon. Adelante. Yo creo que en estos momentos estamos, además de una guerra de narrativas, una guerra de desinformación y propaganda, y eso se debe a todo lo que en un ambiente cerrado, oscuro que tiene el régimen puede generar todo tipo de especulaciones. Nuestras fuentes nos han señalado en varias oportunidades que ese caso no está planteado y que si bien podría ser una opción a futuro, no estaría en disposición Nicolás Maduro de irse a meter en Nicaragua, muy independiente de la amistad que éste tenga con Daniel Ortega. Así que yo creo que representa una de las tantas especulaciones que hay en un ambiente donde hay obviamente desinformación, propaganda y un manejo de control de narrativas por parte del régimen y por parte de los enemigos del régimen. Danilo Martínez. Sí, bueno, yo considero que Managua sería más que todo una escala, o podría servir también como una especie de bodega, ¿no? Donde estaban dando sus recursos robados, puede estar enviando familiares, pero no creo que Maduro vaya a pretender ubicarse en Nicaragua, porque Nicaragua es un país también, es un polvorín que en cualquier momento estalla. Es decir, no hay estabilidad, no hay un gobierno estable como para que él venga para Managua, y eso más bien sería un error táctico, pues, porque Estados Unidos solo enderezaría sus aviones hacia las costas nicaragüenses. Voy a cerrar inmediatamente con Marlon Medina, con respecto a lo que decía, estas afirmaciones que han salido de parte de un periodista, el destino de Maduro, luego de este acorralamiento que hay, la presión que hay por parte de Estados Unidos. Se ha ofrecido tantos millones de dólares por quien dé información de Nicolás Maduro, de Padrino López, de Diosdado Cabello. Y afirman que Nicaragua podría ser un destino negociado, quizás. Se habla también del envío de un avión con dinero, con lingotes de oro, que habría sido fletado desde Caracas a Managua. ¿Cuál es su criterio? ¿Con qué postura se alinea usted de lo escuchado, con Danilo o con Maybot? Claro, Ruth, yo considero que lo que no podemos negar es que sí hay un plan en marcha. Sí han estado haciéndose viajes hacia Managua y se ha estado trasladando dinero, lingotes de oro y algunas otras cosas.
Creemos que este tipo de delincuentes no buscan un destino único, sino que ellos buscan tener algunas opciones más abiertas. Y Nicaragua podría ser un destino, y no necesariamente de escala, podría ser destino transitorio o intermitente en determinada oportunidad. Y algo que no descarto tampoco es el hecho de que el régimen le estaría otorgando la nacionalidad nicaragüense a Maduro y a sus personas más cercanas para evitar una eventual extradición. Esto ya ha sucedido, hay antecedentes en Nicaragua en ese sentido, y yo creo que Nicaragua, si bien no podría ser su destino final, es una de las opciones porque es un destino natural donde podría sentirse seguro bajo determinadas condiciones, y en particular si la salida de él se da en condiciones negociadas y con algún tipo de amnistía que, aunque no suene agradable, es una alta probabilidad que suceda. ¿Cómo se explica, Marlon, con respecto a esto último que usted ha dicho? Claro, se habla de una posibilidad de una salida negociada, pero ¿cómo se explica una salida negociada con alguien que ha sido señalado como el líder de una banda terrorista por Estados Unidos? Vea, Ruth, la opción a esto es un derramamiento de sangre que nadie quiere en ningún lugar ni en su propio país. Y este tipo de figuras criminales, de conformidad con algunos estudios que ha hecho el Instituto Baker, normalmente logran obtener algún tipo de salidas con negociaciones que les permiten inmunidad. Son salidas negociadas. Y cuando se pone en la balanza el retorno de la democracia de un pueblo, se deja en segundo grado la impunidad que se le pueda haber dado a un dictador y a un criminal de esta naturaleza. Y eso es algo que no se puede descartar, y por eso se lo adelanté, aunque no suene muy agradable, pero lamentablemente en el mundo de la diplomacia internacional estas cosas suceden, y suceden con más frecuencia de la que nosotros nos gustaría ver. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo. Hoy hemos puesto sobre la mesa de debate algunos temas que tienen que ver con Nicaragua, derechos humanos, presos políticos, la entrega de un preso político, el cadáver a su familia sin ninguna versión sobre su muerte, una versión oficial. Este preso estaba en manos del régimen de Ortega Murillo en una cárcel, y otros temas que nos convocan aquí, que son problemas comunes, además en la región, Nicaragua. Hemos hecho una comparación contrastándolo con algunas situaciones similares en Venezuela. Volvemos luego del corte. Esto es Ángulo. 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. A Marlon Medina Robleto, él es miembro de la coordinación colegiada del espacio de diálogo entre actores nicaragüenses y también es miembro de la organización Juntos por Nicaragua Libre. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad, Marlon. Gracias a usted, Ruth. Gracias también a Danilo Martínez Rodríguez, abogado exiliado en Costa Rica, coordinador general del Movimiento de Unidad Democrática. Gracias por haber estado con nosotros, Danilo. Y a Maybord Petit, también voy a agradecer, ella es analista internacional, investigadora y politóloga. Gracias por haber estado con nosotros. Placer estar con ustedes. Me despido, esto ha sido Ángulo, soy Ruth del Salto, los espero en una siguiente emisión. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.